Aquí estamos una vez más en nuestra capilla virtual y hoy con nuestro espacio ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos todos a la capilla virtual, soy el pastor Leonel Molano y qué gusto me da poderlos saludar. Gracias por acompañarnos, por seguirnos a través de los espacios que tenemos en internet. Gracias por seguirnos en YouTube, por suscribirse también allí. Gracias por seguirnos en nuestra página Capilla Virtual en Facebook. Allí también tenemos nuestros episodios. Recuerde que tenemos la manera de contactarnos con ustedes o ustedes con nosotros a través de Instagram, numeral La Capilla Virtual, a través de Twitter, @La Capilla Virtual, y tenemos nuestro correo en internet, lacapillavirtual@gmail.com. También puede hacerlo con el correo leonelmolano2005@gmail.com. Nuestro WhatsApp también recibimos ahí los comunicados. 312-306-0209. 312-306-0209. Y bueno, qué maravilla poder estar aquí en lo que nos gusta. Nos agrada de verdad acercarnos a la palabra de Dios, a la Biblia. Aquí está la Biblia, este texto maravilloso. No hay otro texto como este, de verdad, texto sagrado. Y hay muchos textos sagrados. Por ejemplo, el islamismo tiene su texto sagrado, conocido como Al-Corán o el Corán. Tenemos también, por ejemplo, la literatura del hinduismo, la literatura llamada védica, los Vedas, y allá está el Atharva Veda, el Rig Veda. Bueno, son textos muy antiguos que sirven como base para soportar sus creencias, las creencias del hinduismo, para creer en sus deidades, sus dioses, soportar, digamos, su teología. Y hay libros sagrados, por ejemplo, en todas las sectas. Hablamos de las sectas cristianas. Por decir algo, los mormones tienen su libro de Mormón, su libro La Perla de Gran Precio, su libro Doctrinas y Convenios, además la Biblia, pero son supuestamente literatura sagrada. Tenemos los escritos de cada organización. Por ejemplo, los adventistas, los libros, los textos, los escritos de su fundadora, iniciadora Elena de White. Y así, todas las sectas, todas las corrientes religiosas en el mundo tienen sus textos supuestamente sagrados. Pero entre toda la literatura sagrada, no hay texto tan estudiado como la palabra de Dios, la Biblia. Que recuerde que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros o biblioteca, libros, porque este es un libro compuesto de varios libros. Entonces son para esta Biblia, que es digamos, de línea católica. Hemos estado definiendo un poquito lo que llaman la Biblia católica y la Biblia evangélica. Aquí tendría yo las dos, mire usted. Lo que alguien diría, la Biblia católica está azul y la Biblia evangélica está color café. ¿Hay dos Biblias? Bueno, el pastor tiene dos. Dos Biblias. Y esta dice la Nueva Biblia Latinoamérica y esta dice Santa Biblia Reina Valera. Hemos estado hablando en nuestros episodios anteriores acerca de por qué hay versiones, por qué hay traducciones. Esos episodios usted los puede ver en nuestro canal en YouTube o en nuestra página en Facebook, pero en YouTube usted los encuentra todos los episodios. Y aquí ya vamos en nuestra serie de el proceso del texto bíblico. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de por qué se habla de la Biblia católica y de la Biblia evangélica. ¿Hay dos Biblias? Pues vamos a hablar un poquito de eso. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe. Si Él no nos acompaña, ¿sabe qué? Pues perdimos el año. Sí, perdimos el año porque todo lo hacemos bajo la tutela, la guianza
la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Guiarnos para que todo lo que hagamos honre al Señor Jesucristo. Sí, Señor. El Espíritu Santo en su carácter, como es Él, no quiere honra, no quiere gloria para Él. ¿Por qué? Porque su tarea es como hacer el trabajo para que el plan eterno de redención, que se realizó gracias al Hijo de Dios, pero que ese plan eterno de redención, que es lo más grande en Dios, imagínense, después de la creación, después de crear al ser humano, lo más grande, la más alta de las obras, de las acciones de Él es redimir al hombre. Ahora que lo hizo, ahora lo compra, porque se perdió por el pecado. Y el Espíritu Santo quiere es honrar esa obra, darle toda la honra al Hijo. ¿Cómo me gusta esa dinámica? Mire usted, el Espíritu Santo hace todas las tareas. Si Él usa a los ángeles, claro, así como usa a los hombres, usa a los seres humanos, pues también usa a los ángeles para hacer la obra en el universo. Pero Él es el encargado, digamos, de toda la parte logística. Y en esa parte logística, Él no quiere llevarse ninguna gloria, porque todo lo hace es para que la obra de redención se cumpla. Entonces, que el Hijo sea honrado, que el Hijo sea adorado. Y nosotros, pues, aprendemos de Él. Por eso necesitamos la guianza de Él, porque si no, nuestra manera de hacerlo, quizás lo hacemos es para que nos aplaudan, nos den la palmada en la espalda, en el hombro, nos reconozcan. Es difícil entender las palabras del Señor Jesús, que dijo: cuando hayan terminado la obra que se les encargó, considérense siervos. ¿Qué? El que es creyente y lector de la Sagrada Escritura, ¿te cuesta asimilar eso? Porque Jesús dice, después de hacer la obra, después de hacer todo, hasta de sacrificarse, ser un mártir por la obra de Jesús, y haber dado toda una vida, por ejemplo, dedicada a un servicio al ministerio, hizo la obra. Como dijo Pablo, he acabado la obra que me diste, después de 35 años de ministerio, de servicio al Señor, entregado totalmente, abnegado. Y el Señor Jesús dice, cuando hayan acabado la obra, cuando hayan hecho todo lo que se les mandó, y eso todo lo que se les mandó, considérense siervos inútiles. Ese es el título para nosotros. Entonces al Espíritu Santo, si no le cuesta, Él no quiere reconocimiento, Él quiere es que todo lo que se haga y nos usa a nosotros, nos acompaña a hacer la tarea, que se le rinda la honra al Hijo. Y mira esta dinámica, el Espíritu Santo le rinde toda la honra al Hijo, y el Hijo podría recibir toda esa honra, se le da con el permiso del Padre. Pero ¿qué hace el Hijo? Dice que el Hijo le da toda la honra al Padre. Oiga, y entonces el Padre se llena de honra, se llena de gloria. No, señor. Filipenses capítulo 2 dice, por revelación, lo dice el apóstol Pablo, dice que el Padre, luego que el Hijo lo honra. Mire esto, ¿no? El Espíritu Santo con nosotros, con los ángeles, con la creación, honra al Hijo. No se queda con nada el Espíritu Santo. Mucho menos nosotros, cuando vamos a atrever a quedarnos con algo, a llevarnos alguna gloria. No, Señor. Aprendamos del Espíritu Santo, dejémonos guiar. Por eso es que lo necesitamos, para que nos ayuden en eso. Entonces le rendimos toda la honra. Imagínense, pues, entonces toda la creación, los ángeles, los seres humanos, los animales, todo lo que existe, el Espíritu Santo lo encamina para que el Hijo sea honrado, el plan eterno de redención se cumpla. Y ahora el Hijo toma toda esa honra que el Espíritu Santo la sabe presentar, y el Hijo la recibe y sabe que no se queda con ella, se la entrega al Padre. Padre, para honrarte. Y usted lo ve en los evangelios, cada vez que oraba, y todo lo que hacía era honrar al Padre. Y el Padre, Filipenses 2 dice, toda honra dio al Hijo. ¿Cómo así? Mire esa dinámica. La creación con la guía del Espíritu Santo, toda la honra para el Hijo. La dinámica en el Hijo, toda honra se la entrega al Padre. Y el Padre no se queda con la honra, se la devuelve al Hijo. Y así, mire esa dinámica. ¿Sabe por cuánto tiempo? La eternidad total. Es así, algo muy especial. Me gusta esa dinámica, cuánto se aprende, ¿no? Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que en este ratico que estamos, en estos minutos, podamos recibir algunos conocimientos que nos bendigan, que nos ayuden, nos hagan crecer en la fe.
Entonces, Espíritu Santo, muchas gracias. Tú siempre haces la tarea con excelencia y nos invitas a hacerlo con excelencia. En este tiempo que estamos aquí, en estos minutos, queremos honrar al Hijo. Que el Señor Jesucristo reciba toda la honra, porque la obra que hizo de pagar el precio para salvarnos, para volvernos a la vida eterna, eso no lo podremos pagar nunca. Pero ayúdenos por lo menos a honrarlo con todo lo que hacemos. Nos disponemos estos minutos para bendecirte, para exaltarte, Señor Jesús, y bendecir al Padre Eterno. Padre Santísimo, oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos hablando del proceso del texto bíblico. ¿Cómo llegó hasta nosotros en este formato de Biblia? Veíamos en la semana anterior, yo les mostraba, quiero traerlo nuevamente, el tema de la Biblia. Aquí la tengo en idioma hebreo, mire usted, las letras en hebreo. La Biblia, en el primer idioma que se escribió fue en hebreo. Los hebreos fueron los primeros que recibieron la palabra de Dios, y pues a ellos les llegó en su idioma, y también les llegó en arameo. Y ya el Nuevo Testamento, ese no está aquí, recuerden, este es solo lo que llamaríamos nosotros los cristianos llamamos el Antiguo Testamento. Pero los hebreos, si usted fuera hebreo, si yo fuese judío, jamás leería este Testamento. No. Esto se llama lo llamarían ellos el Antiguo Pacto. Pero a ellos se llaman, a todo este grupo de libros, lo llaman el Tanakh. Aquí lo tenemos atrás, el Tanakh. El Tanakh, que se compone de 3 grupos de libros. Primero, los primeros 5 libros, que es conocido como la Torá o ley. La Torá o la ley son los primeros 5 libros atribuidos a Moisés. Luego vienen los Nevi'im, que serían como los libros históricos, los que cuentan toda la historia del pueblo de Israel. Y luego vendrían los Ketuvim, y los Ketuvim son todos aquellos libros de los profetas y todos aquellos libros poéticos, completan todos los que nosotros consideramos 39. Entonces, esto se llama, sumando Torá, Nevi'im y Ketuvim, hacen un acrónimo y lo llaman el Tanakh. Entonces, aquí está el Tanakh. El Tanakh es lo que nosotros llamaríamos el Antiguo Testamento. Pero ellos más bien lo prefieren llamar el pacto, ¿no? Porque aquí es donde está el pacto de Dios con el pueblo hebreo. Entonces, a este Antiguo Testamento se le sumó después, en los días de la iglesia, el Nuevo Testamento, que podría ser más preciso y es más seguro decir, bueno, el Antiguo Pacto ahora vino y se cumplió el pacto con Jesús, y ahora está el Nuevo Pacto. Entonces tenemos los 2 pactos, pero ya no lo tenemos en este formato, lo tenemos en cualquier idioma, por lo menos en más de 2200 idiomas está, y en muchas versiones está el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Jesús dijo, por ejemplo, en la la última Pascua con sus discípulos, cuando levantó el brindis, la copa, que vamos a hablar en otra ocasión de las 3 copas en la cena del Señor, o 4 copas, 4 brindis. En el tercer brindis dijo, esta es el nuevo pacto, o la copa del nuevo pacto, mi sangre. ¿Por qué hablo de la copa del nuevo pacto? Porque es que en la cena de la Pascua, que es judía, esa no es de nuestra cultura, es judía, y la celebran una vez al año, sin falta. Ahí hacen los brindis. Primer brindis, somos descendientes de Abraham, tenemos un linaje especial escogido. Segundo brindis, más adelantico en la cena, somos un pueblo libre, fuimos librados de Egipto, de la esclavitud, no solo de esa esclavitud física, de la esclavitud mental, de la esclavitud del corazón. Son un pueblo libre, y ese libre significa bendecido, un pueblo especial. Más adelante en la cena, tercer brindis, levantan la copa y brindan en familia
¿Por qué? Porque son un pueblo de pacto. Hicieron nuestros abuelos, nuestros antepasados, un pacto con el único Dios verdadero en el Sinaí. El pacto, eso sí es el pacto del Sinaí. Entonces Jesús dijo, esta tercera copa es la copa del pacto. Ustedes lo saben, cada año en la Pascua celebran y levantan el tercer brindis y brindan porque son un pueblo de pacto, el pacto con Dios. Y así es, no hay antiguo pacto ni nada, es el pacto. Jesús fue el que en esa cena dijo, esta copa que es la del pacto, porque todos eran judíos, recuerden que Jesús es galileo, es hebreo, y los 12 son hebreos todos, y todos son de Galilea, además son paisanos de Jesús, de la misma región. El único que no era de la misma región era Judas, que era de Iscar, Judas Iscariote, eso está en Samaria. Entonces, tercer brindis, la copa de la alianza, la copa del pacto. Jesús dijo ahí, esta copa ya no la van a llamar la del pacto del Sinaí, esta copa es la copa del nuevo pacto, y ese pacto es en mi sangre. ¿Ve usted? El sello del pacto del Sinaí era el Sabbat. Con la celebración del Sabbat, que lo hacen cada 8 días, están recordando el pacto. Hay un pacto con un sello, y el sello del pacto del Sinaí, otro día hablaremos de los pactos y los sellos, todos los pactos. Pero el sello del pacto del Sinaí es el sábado. Ahora Jesús dice, este es un nuevo pacto, el antiguo ya llegó hasta ahí, ese pacto ya queda antiguo, o el anterior, yo lo cumplí, el pacto me traía a mí, ya llegué, ahora vamos a hacer un nuevo pacto, el mismo que viene con unas condiciones similares, pero es un pacto no para el pueblo de Israel, sino un pacto para toda la humanidad. Y entonces dice, esta copa, hay que brindar, recuérdenlo, hay que hacerlo, hay que brindar, hay que levantar la copa, podríamos decir, dice Jesús. Y dice, cada vez que lo hagan memoria. Están recordando que tenemos un nuevo pacto. Ya no el pacto antiguo, tenemos un nuevo pacto. Y este nuevo pacto tiene un sello, así como el del Sinaí para el pueblo de Israel tiene el sello del Sabbat. Este nuevo pacto tiene un sello, y es el sello de la sangre de Cristo. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. ¿Ve usted? Entonces ahí está ese tema. Entonces, ahí por eso hablamos del nuevo pacto. Entonces, el antiguo pacto lo tiene el pueblo, ya somos nosotros, ¿no? El pueblo de Israel, un judío no va a hablar de antiguo pacto, no, es el pacto para ellos. Nosotros como iglesia hablamos del antiguo pacto, que es el pacto de Dios con Israel. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento, usamos los dos, el antiguo y el nuevo, los escritos del nuevo pacto, pero lo llamamos Nuevo Testamento. Antiguo pacto y nuevo pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, mire, con los judíos ya tenemos una diferencia muy grande, porque ellos tienen estos que corresponden a 39 libros. Los libros, digamos, autorizados. Pero nosotros le sumamos 27 para el nuevo y tenemos 66. Y aquí viene entonces otra que vamos a agregar. Recuerden, el antiguo pacto o el texto sagrado para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, tiene lo que equivale para nosotros a 39 libros. Pero nosotros le hemos sumado 27 del nuevo, ya este es nuestro libro, y tenemos los de línea evangélica 66. Ahora sí vamos a nuestro tema para hoy. Pero ¿cómo es que entonces esta otra Biblia, que digamos es de línea católica, algunos dicen, pues entonces vean, la Biblia, algunos dirían, la Biblia hebrea, la Biblia evangélica y la Biblia católica? Ya vamos a ver si hay 3 Biblias entonces. Pero esta Biblia, que es de línea católica para la lectura de los católicos, por supuesto usted la puede leer, claro, es una traducción. Pero usted que ya se encuentra con 72 libros. ¡Ay! Entonces ahí está el asunto. ¿Cómo así? Ahora sí, diría alguno, ahora sí que me perdí. Claro, ¿cómo así? 3 Biblias, 39 hebreo, 66 cristianos evangélicos, 72 católicos.
Pastor, ¿puede explicarme esa situación? Créame que cuando yo empecé a mirar eso, yo tuve mis conflictos fuertes. ¿Cómo es? Pero cómo así que hay diferencia hay cuántas Biblias? Se supone que es una sola Biblia y es la palabra de Dios. Si usted se encuentra, usted compara este contenido que vale a 39, sí señor, son los mismos 39 que están, digamos, en la Biblia de línea evangélica o en las Biblias de línea evangélica y están en la Biblia de línea católica, los mismos 39. Solo que en dos libros, básicamente, dos libros de estos del Antiguo Testamento, de esos 39, estamos hablando de la Biblia católica o de línea católica. Vamos a explicar después si hay Biblia católica y evangélica, pero por esas diferencias que se notan. Entonces, ¿qué miramos? Aquí hay 39 y esos mismos 39 están en la Biblia católica. Pero hay unos libros como el de Esther y el de Daniel que tienen unos anexos. El libro de Esther, que tiene 12 capítulos, en esta Biblia tiene unos anexos, tiene dos historias más. Se alarga en capítulos y son historias largas de 90 versículos, 90 y pico. Y en el libro de Daniel también se agregan otras historias más. Por ejemplo, la historia de Susana y la historia de Bel y el dragón. Esas historias, si usted es católico, las leyó en la Biblia católica. Pero cuando llega a la iglesia, se convirtió al Señor Jesucristo, está en la iglesia evangélica, esas historias no las volvió a leer porque aquí, en el libro de Daniel, no aparecen. Aquí, diríase, una de dos. En esta las cortaron, pero también puede ser, en esta las añadieron. Ahí está, y viene otra pregunta. El que le añada, el que le quite, al fin, ¿quién está en lo cierto? O los cristianos le añadieron, o los católicos los católicos le añadieron, o los de línea evangélica le quitaron. Y usted entonces aplica el versículo de Apocalipsis. ¡Ay de aquel que le agregue! Levantaríamos esta Biblia. Pero también, ¡ay de aquel que le quite! Y levantaríamos esta. Estaríamos ahí en una situación, pero ¿quién tiene la razón? Vamos a la Biblia hebrea. ¿Y esta qué dice? ¿Los agrega o no los agrega? ¿A qué corresponde esta de las dos otras? Pues entonces ahí viene la situación que ¿quién tiene más la razón? La base, por supuesto, está en el pueblo hebreo. Y ellos, diríamos, son los primeros eruditos, los primeros estudiosos del texto y los primeros respetuosos y cuidadosos a veces en extremo, pero en extremo a cuidar el texto porque ellos saben, lo han recibido, es la palabra de Dios a través de los profetas y es la palabra revelada de Dios. Entonces hay un respeto muy profundo, un respeto a veces excesivo, casi enfermizo a veces, por lo que dice Dios. Entonces un respeto que en ese aspecto, digamos, a veces exagerado, extremos cuidados para mantener el texto de tal como fue recibido, pues a la larga se ha convertido en una fortaleza para el texto bíblico. ¿Por qué? Porque ese celo tan fuerte, ese celo excesivo por no cambiarle nada a la palabra y mantenerlo en hebreo, pues eso a la larga ayudó porque conservaron el texto lo más cercano a los originales que escribieron los profetas, que escribieron los escritores del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento. Eso sirvió. Aquí tenemos que tomar en cuenta algo. Hay una cortina larga, pero extensa también, y gruesa, diríamos, de años entre los escritos originales y nuestro tiempo. Pensemos, por ejemplo, el libro del Génesis. ¿Cuándo se escribió Génesis, que cuenta historias aún desde la creación del hombre, cuando ni siquiera se había descubierto o desarrollado la escritura? Ni la pictográfica, ni la criptográfica, ni la jeroglífica.
Recuerde la pictográfica en las cuevas, en las montañas, en las tribus antiguas que todavía se consiguen en la selva, en las montañas. Es interesante mirar lo que descubren los arqueólogos, los paleontólogos, por ejemplo en la selva del Amazonas, en, por ejemplo en la selva de Chiviriquete, que es una reserva natural impresionante en la selva amazónica, centrada básicamente en Colombia, como en esas peñas impresionantes, porque la selva no es solo árboles, son peñas, ríos y montañas altas también, un monte muy denso. En esas peñas se han descubierto escritura pictográfica en esas piedras gigantescas, altísimas, que la pregunta es, oiga, pero ¿cómo subieron por allá a escribir en esas laderas, en esas peñas que no llega nadie? ¿Cómo subieron tan elevado para pintar? Y cómo esas pinturas se han mantenido, y son pura escritura pictográfica, donde pintan escenas, pintan los animales, el matrimonio, las relaciones sociales, y ahí hay un lenguaje. Entonces esa escritura pictográfica para el libro del Génesis, no, pues son historias que todavía no aparece la invención o el desarrollo de la escritura como la tenemos. Ni siquiera estaba la jeroglífica y tampoco la criptográfica, que es la que aparece en Sumeria, la jeroglífica en Egipto, la pictográfica entre los sumerios, allá sobre el río Tigris y el Éufrates, que recuerde que era con un cincelito, una picadita en barras, en tablas de barro, con el cincelito, letra por letra iban picando y escribiendo en esas tablillas de barro, y luego esas tablillas de barro las metían al fuego como ladrillo, y ahí sí quedaba la escritura pues por mucho tiempo. Y se han encontrado muchísimas tablillas de barro cocido, es decir, ya ladrillo fundido, entonces por eso se mantuvo como una piedra. Y también escribieron en piedras, famosas piedras, a punta de cincel. Escritores ya experimentados con cinceles especiales escribían las historias, las batallas de los reyes, y ahí quedaba para la posteridad. Se han rescatado muchas piedras de esas, y entonces se puede saber cómo era que escribían. Es más, la famosa piedra Rosetta, así se llama, usted lo puede buscar en internet, la piedra Rosetta, tiene historia de batallas y historia de esos pueblos sumerios, y aparece en 3 formas de escritura. Aparece entonces en escritura jeroglífica, en escritura pictográfica y en otro lenguaje de allá de Sumeria. Entonces sucede que el lenguaje que se puede leer se compara, y efectivamente lo escribieron en 3 idiomas, en 3 lenguajes. Entonces eso ha ayudado a dilucidar muchísimos misterios de la antigüedad, y eso ha ayudado a poder leer textos antiguos. Entonces, cuando leemos las historias del Génesis, ni siquiera se había inventado la escritura. Todavía no habían aparecido ni siquiera los sumerios, que fueron los que desarrollaron la escritura. Entonces, ¿de dónde salieron las historias? Para luego juntarse todas las historias del Génesis. Ya en el Éxodo, ya estamos en Egipto, ya hay un lenguaje, ya hay escritura, ya se escriben las historias, por lo menos en jeroglífico. Luego va a aparecer Babilonia, y entonces encontramos primero Asiria, los asirios, y luego Babilonia, y ya encontramos la otra manera de escribir. Y así, más lenguajes que se pueden rescatar. Entonces, ahí está. ¿Cómo nos llegó a nosotros? Porque ahora la tenemos, aquí la tengo en español, pero aquí la tengo en hebreo. En otro episodio que grabamos, mostramos Biblia en inglés y también Biblia en portugués. Pero usted en internet consigue las Biblias en todas las traducciones que hay a los diferentes idiomas. Lo quiere en francés, se le tiene, y no solo una, sino varias. Lo quiere en japonés,
el texto, pues se le tiene en japonés. Lo quiere leer en alemán, se le tiene en alemán. ¿Quiere ver la versión, por ejemplo, la traducción de Martín Lutero al alemán? Pues claro, se le tiene la versión que hizo Martín Lutero 500 años atrás. Hay a todos los idiomas y en cada idioma hay varias traducciones. Miren nomás, aquí le tengo 2 traducciones diferentes del texto griego y hebreo y arameo al español. Un equipo trabajando esta que se llama la Reina Valera, otro digamos de línea evangélica, y otro equipo diferente en otro momento, eruditos, expertos en arameo, en hebreo y en griego y en español en este caso, que hacen una traducción para bendecir al pueblo hispano, en este caso para que lo lean los cristianos de línea católica. Entonces, miren una cantidad de cosas que es importante tomar en cuenta. ¿Cómo nos llega el texto a nosotros? Ahora, ¿qué tan confiable es cada traducción? Porque esa es otra situación, ¿no? Y bueno, de eso hemos hablado un poquito en los episodios anteriores. Pero hoy centrémonos un poquito más en los minutos que nos quedan, pero vamos a hablar más ampliamente en otro episodio. Bueno, pero entonces explíquenos, pastor, ¿por qué la Biblia hebrea, digamos, llamémosla así, Biblia hebrea o el texto en hebreo para los hebreos solo tiene lo que nos corresponde para nosotros al Antiguo Testamento? 39 libros, no tiene más. ¿Por qué la Biblia, que diríamos, esta es una traducción, hay varias, aquí está la Biblia Reina Valera, y esta es la del 95. Recuerde usted, si mira nuestros episodios anteriores, la primera traducción de la Reina Valera al español pues se llamó la de Casiodoro de Reina y fue en 1569. Ya vamos sobre el 2020, estamos a 30, 40, 50, 60. Estamos a 49 años de 500 años de haber salido a la luz la versión de Casiodoro de Reina, llamada la Biblia del Oso. Bueno, entonces estamos sobre los 440 años que se escribió la primera traducción que se hizo del griego, el hebreo, al español. Pero piense usted, también hace 500 y más años también se hicieron las primeras traducciones al inglés de ese tiempo, las primeras traducciones al alemán de ese tiempo. Lutero fue el primero en traducir. Al checo, Juan Hus, al inglés, Juan Wycliffe, y luego Guillermo Tyndale, al alemán, Martín Lutero, al francés, Erasmo de Rotterdam, y otra cantidad. Entonces, lo hicieron a cada idioma. Cada versión, cada traducción, pues de por sí ya es diferente porque es a cada idioma, de los mismos manuscritos. Pero luego de 440 años, como dice el dicho popular, mucha agua ha corrido por debajo del puente. Muchas cosas han pasado y hoy en día los dedicados a las traducciones, o nosotros podemos decir, tenemos más elementos para poder acercarnos a un texto más confiable. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo que ha pasado en 440 años han aparecido más herramientas, tenemos más recursos y recursos científicos, además de los tecnológicos, mayor conocimiento acumulado que ha ayudado. Han aparecido más manuscritos entre los recursos, más manuscritos y más antiguos. Una Biblia como esta, una traducción como esta al español, ya no usa los manuscritos que utilizó hace 440 años o 450 años Casiodoro de Reina con Cipriano de Valera para traducir al español. Ellos tenían unos manuscritos para ese tiempo, pero hoy en día los escritores tienen manuscritos más antiguos. Entonces,
más cercanos a los originales. Entonces, ¿cuáles ayudan más? Pues los que están más cerca de los originales. Entonces, ya no usan los de Cassiodoro de Reina, quizá para cotejar un poco, pero ya se ha superado esa etapa. No, los que tenía Cassiodoro de Reina y los elementos y herramientas para traducción que tenía Cassiodoro de Reina, por supuesto que hoy han sido superados. La tecnología, además, las computadoras de alta definición, de alta capacidad y calidad y precisión, cogen todos los manuscritos y cotejan ellas mismas con programas. Entonces, el ser humano está para corroborar, pero tiene muchas herramientas ahora, o tenemos muchas herramientas que nos ayudan a tener un texto más confiable. Entonces, pensemos en esto. Debemos partir del texto hebreo, porque ellos fueron los primeros que lo tuvieron. Por ejemplo, pensemos en esto: los días del Señor Jesucristo. En los días del Señor Jesucristo solo existe el texto bíblico que tienen los hebreos, y ellos tienen su Torá, tienen su Nevi'im y tienen su Ketuvim, tienen su Tanakh. Ahora, para ese tiempo, para los días de Jesús, habían aparecido otros escritos, muchos escritos. Aparecieron, por ejemplo, estaba el libro de tradiciones de ellos, como por ejemplo el libro de Enoc, Enoc 1 y el libro de Enoc 2. Sí, Enoc, el que fue hallado recto, justo delante de Dios, y se lo llevó el Señor, dice el relato, cortico, pero ahí lo dice en Génesis. Y también lo dice en Judas. Entonces, hay un libro o dos libros atribuidos, y eso es de literatura de los hebreos, atribuidos a Enoc. Bueno, ellos tienen que probar si realmente los escribió Enoc, pero complicado porque es para los días de Enoc todavía no había escritura. Fue posterior y alguien dijo que era de Enoc. ¿Por qué? Porque relata la historia de Enoc. Es como escribir un libro, el libro del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no escribió nada. No, pero es en honor a él. Entonces así lo mismo, el libro de Enoc cuenta las historias, leyendas de supuestamente la predicación o lo que enseñaba Enoc. Bueno, ahí está. Y hay libro, por ejemplo, el libro de los jubileos, que habla de las fiestas hebreas. El libro de la sabiduría de Salomón, el libro de los Macabeos, primero y segundo de Macabeos, y otra literatura, el libro de la Asunción de Moisés. Curioso, el libro de la Asunción de Moisés lo menciona Judas en la carta que tenemos en el Nuevo Testamento, la carta de Judas. Ahí aparece el libro de la Asunción de Moisés, una mención, cuando dice que Miguel y Luzbel luchaban por el cuerpo de Moisés. Esa cita es tomada del libro de los hebreos, se llama la Asunción de Moisés. Y Judas, como es hebreo, toma esa cita, para él es normal esa cita, y la incluye en su carta. Él es hebreo, recuerden. Es como si usted y yo, al estar hablando, de repente se nos ocurra mencionar una historia de Colombia, una anécdota o alguna reseña histórica de algún escrito colombiano. Como dice Rin Renacuajo, Rafael Pombo, como dice Pío Baroja, como escribiera Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Así dice el poema de Julio Cortázar. En los poemas de Gabriela Mistral. Es nuestra literatura, la conocemos seguramente y lo mencionamos. La frase de Pablo Neruda en sus poemas. Son los escritores latinoamericanos. ¿Qué harán los ingleses? Pues mencionarán a Shakespeare, a Milton y a los de ellos, ¿no? Entonces, ¿a quiénes va a mencionar cualquier escritor del Nuevo Testamento, hebreo, judío? Pues en sus escritos menciona lo que ellos conocen. Entonces Judas mencionó
el libro de la Asunción de Moisés para hacer esa mención. Hay que saberla tomar. Después vamos a hablar de esos textos. Y más adelante menciona que así predicaba Enoc, séptimo desde Adán. Y dice el mensaje de Enoc. ¿De dónde toma esa cita o esa referencia? De los libros de Enoc. Entonces, esos son libros que no están en este texto, ni tampoco están en la Biblia católica. Son libros que no están ahí. Libro de Enoc 1 y 2, libro de la Asunción de Moisés, libro de los Jubileos y otra cantidad no están ahí. Pero sí hay unos que aparecen en la Biblia católica, pero no aparecen, digamos, en la Biblia hebrea y tampoco están en la Biblia, digamos, evangélica. En cierta manera, ¿qué sucedió? Y nos va a tocar, por supuesto, ampliar un poquito para ser más claros el tema en otro episodio. ¿Qué sucede? ¿Por qué esta no tiene esos libros deuterocanónicos? ¿Cuáles son? Aquí están los 39, aquí hay 66 y aquí hay 72. Entonces, ¿cuáles son los libros, los 7 más que tiene la Biblia de línea católica, que leen los católicos? Pues allá va a aparecer el libro de sabiduría. Esa es literatura hebrea. El libro de eclesiástico, esa es literatura hebrea. El libro de Judith, esa es literatura hebrea. Y saludo a mis hermanos, familiares que se han conectado con nosotros. Saludo a Omar y a Judith que están con nosotros también y nos siguen. Qué bendición tenerlos. Bueno, hablando de Judith, ¿no? Ahí está el libro de Judith. Está un libro llamado Tobías. Sí, señor. Y está un libro llamado Baruch. Entonces, usted encuentra ahí sabiduría, eclesiástico, Tobías, Judith, Baruch, primero de Macabeos y segundo de Macabeos. Son 7 libros más que están aquí, además de lo que llamamos las adiciones al libro de Esther y las adiciones al libro de Daniel, que son más largos. Esos son los textos más que aparecen en la Biblia que llamamos católica. Entonces, ¿cuándo aparecieron esos libros insertados en la Biblia? En los días de Jesús, esa literatura existe entre el pueblo hebreo. Ellos son los que la leen, como usted leer 100 años de soledad en Colombia, o leer La Vorágine, o leer los poemas de Pablo Neruda, leer los poemas de Gabriela Mistral. Es literatura. Entonces ellos la leen, pero distinguen cuál es la literatura sagrada. Pero ¿qué sucedió en el primer siglo? Cuando vino el Señor Jesucristo y aparecieron luego los apóstoles y aparecieron escritos nuevos entre el pueblo hebreo. Sí, señor, porque apareció, por ejemplo, el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo escribió para el año 48 o 52 la carta a los Gálatas, y por esa fecha 52 escribió la primera carta a los tesalonicenses y también la segunda carta a los tesalonicenses. Luego viene y escribe entonces Corintios, primera y segunda, que al leer las cartas a los Corintios parece que fueron 4 cartas a los Corintios y se alcanzan a evidenciar posiblemente fueron 6, pero se han rescatado 2. Largas, ¿no? 29 capítulos suman las 2 cartas a los Corintios. Eso están escritas antes del año 60. Entonces aparecen nuevos escritos. Luego, después del 70, van a aparecer otros escritos. Va a aparecer el Evangelio de Marcos, va a aparecer el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas. Antes del 70, antes de la muerte de Pablo, sobre el 67-68, aparecen las otras cartas. Aparecen las cartas carcelarias, las cartas a Filipenses, a Colosenses, a los Efesios. Aparecen las cartas pastorales, primera y segunda Timoteo y Tito. Aparece la carta a los romanos, las 13 cartas de Pablo. Y luego aparece la carta a los hebreos. Luego aparece la carta a Santiago, la de Judas. Y sobre el año 85 aparece el Evangelio de Juan. Y ya cerca al 100, el Apocalipsis de Juan también. Y las cartas de Juan y las cartas de Pedro. Las de Pedro sobre el año 66-67. Entonces, mire usted, en el primer siglo, siendo judíos,
todos los escritores, aparecen más escritos que los leen ¿quiénes? Los primeros creyentes, que los primeros creyentes son judíos y gentiles que se van convirtiendo, griegos y romanos y de otros pueblos. Entonces aparecen otros escritos que se suman a la literatura de los judíos. Además de que tienen los que llamamos los 39, digamos los oficiales, están los otros libros, como Asunción de Moisés, Libro de los Jubileos, Enod 1, Enod 2 y otros más. Entonces, ¿qué sucede? Ya cerca al 100, hay más libros que son escritos y considerados literatura sagrada, escritos por hebreos. Hebreos como Pablo, hebreos como Pedro, hebreos como Juan, hebreos como Santiago, hebreos como Judas, hebreos como Mateo, ¿ve? Como Lucas, como Marcos. Entonces se suma una cantidad y es mucha la gente que los lee. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Los mismos judíos, en ese conflicto entre el judaísmo y ahora los seguidores de Jesús, porque en Antioquía es donde van a llamar a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Primero los llaman los del camino y luego nos dice que en Antioquía los llamaron por primera vez cristianos, de una manera despectiva, seguidores de ese hereje. Cristiano, eso no era un halago, era algo despectivo, pero por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. Allá estaba Pablo, estaba Bernabé. Ya estamos hablando como cerca del año 40. Jesús murió en el año 27, han pasado entonces por lo menos 13 a 15 años, la iglesia desarrollándose. Pero entonces continúa el siglo y ya pasando el año 70, 75, hay más escritos. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Se reúnen los que defienden el judaísmo, los judíos que defienden su religión judía, y reúnen a los grandes eruditos de su fe para hacer algo. Deciden que no van a permitir que el judaísmo, su religión, en cierta manera se contamine o se pervierta. Hay que delimitar las cosas. Entonces hacen un concilio en una ciudad pequeña, ahí sobre la mitad de Israel, que se llama Jamnia o Yamnia. Usted en el mapa lo puede mirar o puede buscar en internet. Yamnia con J o con Y también, o con J, M-N-I-A, Jamnia. Y en esa ciudad de Jamnia se reúnen los judíos en el año, sobre el año 96. Y en el 94, 96, y en esa ocasión, en esa reunión, se llama concilio. Los grandes eruditos del judaísmo se reúnen para definir varias cosas de la religión, pero sobre todo del texto. Ahora, recuerde que para el año 70, según la historia, el Imperio Romano, en cabeza del general Tito Flavio Vespasiano, llegó como enviado de Roma, un general con todo ese ejército, y se tomó Jerusalén. Destruyó la muralla, que era la fortaleza de la ciudad, es decir, la dejó sin defensa, y se paseó por el templo de Herodes, por el lugar, por el atrio, por el lugar santo y por el lugar santísimo. Se paseó con su caballo. Y dicen que su caballo iba dejando la huella verde detrás de él. Imagínense ustedes entonces el sacrilegio, lo más duro que le podría pasar, y le puede pasar a cualquiera, a usted en su iglesia, que se vayan a armarle una fiesta con cigarrillo y tequila, cerveza, se emborrachen ahí. No, pues ese lugar usted no lo tiene dedicado para eso. Eso es un sacrilegio. Entonces imagínense, en el lugar sagrado dedicado al culto a Dios, sobre el año 70 viene el Imperio Romano o el ejército romano y arrasa con todo. Pasa se meten los soldados, no podían entrar. Recuerden que ni los judíos mismos podían entrar al lugar santo, ni al lugar santísimo menos. Y estos sí entraron los romanos, y fueron tumbando todo,
y entró el general Tito y pasó por el lugar, el atrio, pasó por el lugar santo y entró, imagínate, a caballo y todo, entró al lugar santo y entró al lugar santísimo y, oh sorpresa, no le pasó nada. Se suponía que en el lugar santísimo quedaría muerto. No, ya la religión judía era eso, religión, puro ritual. No había nada, no había presencia de Dios ahí. Desde esa fecha, el 70, los judíos fueron dispersados. No quedó control sobre Jerusalén. Perdieron Jerusalén, perdieron la nación, fueron dispersados. Entonces, sobre el año 94, los judíos, 96, los judíos se reúnen para definir qué va a hacer con su religión. Imagínense, del 70 al 96 han pasado ¿cuántos años? 20 y pico de años, donde ya no están, ya no mandan en Jerusalén, ahí está mandando Roma. Entonces, ¿qué hacer con su religión? ¿Qué hacer con sus símbolos religiosos? ¿Qué hacer con su templo? No tienen templo para los sacrificios, no tienen templo, parece como la cuarentena en tiempo de COVID, ¿no? En tiempo de pandemia. No hay lugares para ir a adorar, ¿no? Cambió la adoración para el judío porque no hay templo, no hay donde llevar las ofrendas, no hay donde presentar los sacrificios, no hay donde llevar los diezmos, no hay sacerdocio establecido. Los levitas, la tribu de Leví no tienen nada que hacer porque no hay templo, ¿no? Ni tienen su tierra, dispersos por todos lados. Es una cosa muy dura y dispersos de su nación, el lugar donde debe estar el templo, hasta 1948. Haga cuenta, del año 70 al 1948. ¿Cuánto tiempo, cuántos siglos pasaron del 70 a 1948? ¿Ah? Casi 19 siglos. 19 siglos, por mucho tiempo los judíos fuera de su tierra. ¿Cuántas generaciones? La generación que salió en el 70 pues murió, la siguiente murió, no, pues desapareció. La que regresó y los que siguen regresando son gente, imagínense ustedes, en 20 siglos, 19 siglos, cuántas generaciones, muchas generaciones, y volvieron, ¿no? Volvieron, pero volviendo al año 70, ellos ya no están en Israel, no mandan, entonces por eso se reúnen en una ciudad, en Jamnia. La reunión debe haber sido en Jerusalén, no, en Jamnia. Y ellos tienen control sobre Jerusalén. En esa ciudad pequeña se reúnen y deciden cómo van a tratar de mantener su judaísmo. Entonces se centran en el texto. El texto será la base. Entonces deciden cuál es el texto autorizado, cuáles son los libros, porque están los otros libros de jubileos, sabiduría, otros de Esdras, están las adiciones a Esther, las adiciones a Daniel, están los libros de Enoch, todos esos más, y está sabiduría, está eclesiástico, está Judí, está Tobías. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron no, los textos sagrados son estos, y lo discutieron mucho tiempo, lo discutieron los eruditos y quedaron en un acuerdo. El texto sagrado, la palabra de nuestro Dios, de Yahvé, de Elohim, Adonai. Recordemos que nosotros decimos Yahvé, pero ellos no dicen Yahvé. Es una ofensa que ustedes y yo digamos Yahvé a ellos, con todo respeto de los hermanos judíos que nos escuchan. Es porque en nuestro contexto lo usamos así, pero no lo hacemos con despropósito ni por ofensa. Ellos dicen Elohim o Adonai. Cuando ven en la JHWH dicen Adonai, Hashem o cualquier otro nombre, ¿no? Esa palabra de Yahvé, de Adonai, entonces se acuerdan, ¿no? La autorizada, la oficial, la revelada, quedó condensada en lo que está aquí, que equivale a los 39. Entonces esos 39 que aprobaron los judíos de Jamnia están en la Biblia que llamamos de línea evangélica, y están los mismos 39 en la Biblia católica, solo que en la católica se adicionan los capítulos más, las historias más a Esther y las otras historias a Daniel. ¿Y los otros 7 qué? No, los otros 7, y no solo los otros 7. ¿Cuáles son? Recuerden, no solo los otros 7: sabiduría, eclesiástico, Judí, Tobías,
primero y segundo de Macabeos y Baruch. Esos 7 para los judíos, esos 7 que están aquí, demás, esos 7 para los judíos son parte de su literatura sagrada, pero no revelada, no autorizada. Pero sí se puede usar y se puede comentar, claro, como cuando usted y yo estamos hablando de algo y nosotros nos edificamos con literatura de grandes siervos de Dios. En la historia leemos a Agustín de Hipona, leemos a Juan Hus, leemos a Martín Lutero, y murió hace 500 años casi. Leemos a Juan Calvino para la teología. Leemos a nuestro siglo, leemos a Billy Graham, por decir algo. Leemos a Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Leemos a Billy Graham, leemos en español a Luis Palau y otros grandes hombres de Dios que han escrito muchas cosas preciosas. Sus historias, sus biografías, sus estudios, sus mensajes. Leemos, los predicadores han leído a Spurgeon, tremendo hombre de Dios, y sus enseñanzas valiosísimas. Pero esa literatura de Spurgeon, de Calvino, de Juan Bunyan, de Billy Graham, de Luis Palau, de Paul Yonggi-Cho, David Yonggi-Cho, cualquiera de esos siervos, nosotros mismos consideramos que son buenos libros y nos edifican, pero no son del nivel de revelación de la palabra de Dios. Sí, son libros que nos ilustran, nos edifican, pero no son la palabra de Dios. Los ponemos al lado. Es más, tenemos Biblias con comentarios, anexos, que nos ayudan a estudiar el texto bíblico. Entonces, ellos los consideran así, no, son su literatura, pero no del nivel de revelación. Además de esos 7, entonces recuerden que tienen otros. El libro de los jubileos, la asunción de Moisés, Enoc 1, Enoc 2, hay tercero y cuarto de Esdras y otros libros más, que son literatura de ellos. Además, ellos tienen otros libros que son conocidos, por ejemplo, como el Midrash, que son las enseñanzas de sus maestros a través de la historia. Luego formaron el Mishnah, que son las enseñanzas de los grandes maestros a través de la historia, cómo aplicar la ley en cada ocasión, en cada etapa, en cada época, en cada lugar. Y luego, pues tienen un Mishnah que digamos es dentro de Palestina, los maestros de Palestina, y un Mishnah que está fuera, los que viven fuera de Palestina. Entonces, una cosa es estar en Palestina con el templo ahí, y otra cosa es vivir, por ejemplo, en Egipto, en Alejandría, judíos en Alejandría. Allá no tienen el templo. ¿Cómo funcionaba la ley allá? En diferentes culturas. Entonces, valiosos los maestros de Palestina y los maestros de fuera de Palestina. Entonces, unieron las dos Mishnah, también llamados los Gemara. Esas enseñanzas. Y hoy todo eso es una cosa gigantesca, más de 26 tomos, pero así de gruesos cada uno. Imaginen, en la biblioteca le llaman el Talmud. El Talmud es la reunión de todas las enseñanzas de ellos, de toda la historia del texto bíblico para ellos. Entonces, pero eso no es considerado literatura sagrada, se mantiene en el Tanakh. Entonces, ahí, en ese Tanakh, no están esos otros 7, ni están los demás libros. ¿Cómo aparecieron entonces aquí esos 7? Recuerde, vamos en el concilio de Jamnia, y en el Jamnia aprobaron que quedan estos que equivalen a los 39 que usamos en esta Biblia. Aquí están los 39 también, pero será en el siguiente episodio que definiremos cómo quedaron esos otros libros ahí y se siguen utilizando desde hace muchos años. Se nos ha ido el tiempo, pero qué maravilla haber estado. Gracias por quienes se han conectado. Los bendigo a todos. Bendigo a William Eduardo Osorio. Bendiciones, mi apreciado Daniel. No, pues qué maravilla que están ahí. Varios que se han conectado. Omar y Judith. Harold Lunda, mi amigo. Qué bendición. Maravilloso. Excelente. Lilia también está con nosotros. La pastora Lilia, Dios la bendiga. Edith Consuelo, Dios te bendiga. No, pues qué gusto tenerles. Y bueno,
dice la pregunta aquí de mi apreciado Daniel. ¿Hay intereses particulares para sacar una versión católica o evangélica? ¿Qué le podemos decir a mi apreciado Daniel? Sí, claro, pues los intereses en primer lugar tienen que ver con las posturas teológicas que maneja cada uno. Entonces, en cierta manera, ninguno se confía del otro. Cada uno quiere ir a la fija. Ah, no. Yo hasta no ver, no creer, a lo Tomás, ¿no? Entonces, el judío, pues no se confía del cristiano. No, él va con lo suyo. Los de línea cristiana evangélica no se confían. Saquemos la versión, vamos a los mismos textos, pero a ver, que no haya sesgos, porque a veces los sesgos pues se definen de acuerdo a la postura teológica. Entonces, por decir algo, sin ofender, solo por el diálogo que establecemos aquí, por ejemplo, la línea católica, entre sus doctrinas centrales está lo que llamamos la mariología, la defensa de la Asunción y la Inmaculada Concepción de María. Entonces el texto en cierta manera va a estar inclinado, sesgado a que presente a María, entonces en la traducción. Y la iglesia evangélica, pues María no hay mariología, no hay mariolatría tampoco. Entonces también hay que tener cuidado, porque ¿qué va a suceder? Una traducción evangélica puede ser sesgada, por decir algo, hacia la línea pentecostal. Tiene que aparecer el Espíritu Santo ahí. Tiene que aparecer la Trinidad. Entonces hay que tener cuidado en una traducción porque va a defender la Trinidad, y en el Antiguo Testamento pues no aparece la Trinidad. Pero como creemos en la Trinidad, hay que tener cuidado en una traducción, sea de línea evangélica o sea de línea católica. Entonces sí, hay intereses, claro, y por eso las diferentes traducciones nos ayudan a tener varias opciones para poder mirar, porque si no, si vamos por una sola, podría estar sesgada. Entonces, la diferencia de traducciones, en este caso al español, en la medida que no dominamos el hebreo ni el griego, las diferentes traducciones nos van a ayudar a mejorar eso. Pues, qué bien, mi apreciado Daniel. Espero poder dejar algo. No es mucho lo que le he dicho, pero usted dice también aquí que para las épocas de Jesús, si ya existía la Septuaginta. Sí, mi apreciado. La Septuaginta fue una traducción que se hizo para los judíos de Alejandría. Recordemos por qué se llamaba Alejandría esa ciudad en Egipto. Alejandro Magno, imperio griego. Cuando él conquistaba algo, lo primero que hacían era establecer una ciudad en honor a Alejandro. Y todas se llamaban Alejandría, en honor al emperador. Alejandro no iba por allá, pero su ejército, sus generales, establecían una ciudad como una ciudad base y se llamará Alejandría. Es decir, aquí estuvo Alejandro, aquí está Alejandro. Entonces, la más famosa de las Alejandrías es la que está en Egipto, en el delta del Nilo. Y para la época que ya murió Alejandro y se quedaron en esa parte entre Egipto y Palestina, se quedaron los dos generales que conquistaron esa zona. Está en la parte norte, en Siria, está Seleuco, uno de sus generales, y en la parte sur está en Egipto Ptolomeo, otro de sus grandes generales. Los otros dos son Lisímaco, que está más al norte, y Casandro, también al norte, hacia Europa. Entonces sus cuatro grandes generales, recuerden, Lisímaco, Casandro, Seleuco en Siria y Ptolomeo en Egipto. Palestina quedó en hamburguesa ahí, ensanduchado. Arriba quedó Seleuco y abajo quedó Ptolomeo. Y los seleucidas se tomaban el territorio el tiempo que estuvieron y se formó una dinastía. Los Ptolomeos también se tomaron ese territorio un tiempo. Primero fueron los Ptolomeos y después fueron los seleucidas. En el tiempo de Ptolomeo, que es después de la muerte de Alejandro, Ptolomeo IV, un descendiente del primer Ptolomeo, fue muy amigable
y utilizó una forma diferente de relacionarse con los pueblos conquistados, en este caso con los judíos. Y en una propuesta, ¿qué es lo que hacía Alejandro? Donde fundaba una ciudad, le ofrecía a los pueblos conquistados que se fueran de ahí, entonces les ofrecía semilla para sembrar. ¿Y dónde van a sembrar? En tierra que él les regalaba, regalada. Si se va de acá, mire, aquí no tiene nada, o tiene poquito. Si se va a tener 100 hectáreas para sembrar lo que quiera. Y Alejandro, en su benevolencia, el emperador le regala la semilla, le regala ganado, animales para que tenga. Es decir, usted con solo irse para esa Alejandría llega rico. Casa, carro y beca le daba Alejandro. Además, en el transporte, el ejército lo guía y además el ejército de Alejandro lo va a proteger. ¿Qué más quería? No, pues yo me voy con la familia y todo. Por eso hablamos de la diáspora judía, porque los judíos se fueron a muchas Alejandrías. Y la más grande migración judía fue a la Alejandría de Egipto. Se calcula que para ese tiempo de Ptolomeo IV, estamos hablando sobre el siglo III, segundo antes de Cristo, Ptolomeo IV, con ese tipo de gobierno, logró que por lo menos 1 millón, eso es grandísimo, 1 millón de judíos estuviesen en Alejandría. Entonces, allá hablan griego. Y los otros de Palestina se calculan en 700.000. Estaban parecidos a este tiempo. Son más los que están por fuera de Israel que los que están allá. Entonces, para ese tiempo, los días antes de Jesús, 2 siglos antes de Jesús, hay por lo menos 1 millón de judíos en esa Alejandría y 700.000 en Palestina. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, estos judíos de acá hablan griego y pues no han perdido su hebreo. ¿Qué tal una traducción del texto sagrado hebreo? Una traducción pero al griego para que los de acá lo puedan leer. Y hubo un acuerdo, bueno, ¿quién va a subvencionar eso? Y Ptolomeo dijo, se paga todo. Hicieron inicialmente, entonces, bueno, hay que escoger el equipo. 72 ancianos respetables, conocedores del griego y del hebreo, tanto de Palestina como de Alejandría, iban a hacer la traducción del texto hebreo al texto griego. Inicialmente era solamente la Torá, los primeros 5 libros, pero gustó la obra. Ptolomeo proveyó para ese tiempo pergaminos, todos los 50, para 50 copias iniciales, ¿no? Entonces tradujeron la Torá y luego se animaron a que el equipo siguiera a traducir los Nevi'im y luego se animaron a traducir los Ketuvim. Entonces, hasta que lo tradujeron todo completo. Y luego, pues bueno, seguir traduciendo más textos de su literatura hebrea para que los que están en Alejandría puedan tener toda esa literatura también en el griego. Entonces tradujeron más. Entonces eso fue una tarea larga, ¿no? En fin, entonces, como la tradujeron 70 ancianos, inicialmente, realmente fueron 72, pero 70 ancianos, porque se incluía el sumo sacerdote, esos 70 ancianos, el número redondo, como fueron los traductores, los eruditos, en honor a ellos se llama la Biblia, pues no solo el texto, la Torá o el Tanaj griego, sino en honor a ellos se llama la Septuaginta, que se refiere a la versión de los 70. Muy bien, bueno, el tiempo se nos ha ido y nos veremos. Cada miércoles estamos aquí a las 9 de la noche en este espacio de estudio de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Entonces la pregunta que estamos, ¿por qué la Biblia? A ver, vamos con esto. ¿Por qué la Biblia católica incluye 7 libros más? Pero también la pregunta puede ser, ¿por qué la Biblia de línea evangélica no tiene esos 7 libros? Pero también la pregunta puede ser, ¿y por qué la Biblia hebrea no los incluye? Ahí, con las 3 es la misma, ¿no? Estamos trabajando eso. Siguiente episodio, seguiremos trabajando el tema entonces de esos libros que llamamos deuterocanónicos. ¿Cómo quedaron luego insertados
en la Biblia, y hoy, hasta hoy en día, en todas las Biblias católicas aparecen. Y en las Biblias evangélicas no aparecen. Les dejo esta. ¿Desde cuándo no aparecen en las Biblias evangélicas? Porque antes sí aparecían. Ahí vamos a llegar. Les espero en nuestro próximo Capilla Virtual. ¿Qué dice la Biblia? Recuerde que encuentra nuestros episodios. Este también va a estar en YouTube para que usted lo pueda compartir, lo pueda revisar. Y también queda en nuestra página en Facebook. Numeral La Capilla Virtual en Instagram, @ La Capilla Virtual en Twitter, lacapillavirtual@gmail.com. Ahí recibimos sus preguntas y inquietudes. Qué bendición poder estar con ustedes. Bueno, saludo para todos los que nos están viendo. Y dice aquí, y la dejamos pendiente, ¿cuáles son los libros de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa? Ese es otro puntico interesantísimo. Por el tiempo lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Harold, te bendigo, mi hermano. ¿Quién más? Bueno, aquí seguimos mirando. William Eduardo Osorio, mil bendiciones. Ana Judith y Omar, los bendigo, mis hermanos, familia. Bueno, bendigo a todos. Qué maravilloso. Bueno, estaremos aquí nuevamente. Y recuerden que los domingos tenemos otra cara de la Capilla Virtual. Los domingos a las 5 de la tarde en vivo. Así dice la Biblia. Capilla Virtual es ¿qué dice la Biblia? Respondemos preguntas, hacemos estudio bíblico. Y los domingos, así dice la Biblia. Una palabra del Señor que nos edifique, nos desafíe, nos alimente. Soy el pastor Leonel Molano. Qué gusto tenerlos en la Capilla Virtual. Una noche, esta noche lleno de la gloria, que la palabra de Dios los edifique. Y bueno, nos volveremos a ver. La gracia del Señor sobre cada uno de ustedes.